Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y esto es Educación Inclusiva. En el video de hoy vamos a trabajar las razones por las cuales tu hijo no aprende. Lo primero que quiero explicar es que el aprendizaje es un proceso multicausal, es decir, que existen diversos factores que quedan implicados o que influyen dentro de su evolución, desarrollo o consolidación. De hecho, antes que la psicopedagogía surgiese, existieron otras disciplinas que intentaron dar respuestas a estos niños que no aprendían, como por ejemplo la neurología, la psicología y la pedagogía. Debido a que no pudieron aunar ninguna esfuerzos por sí mismas, se decidió crear lo que es la psicopedagogía, que aúna una mixtura de estas ciencias que le dieron origen, ¿sí? Entonces la palabra psicopedagogía alude a lo psico, como aquellas cuestiones del psiquismo, tanto orgánicas como a nivel subjetivo y del armado del aparato psíquico, y pedagógico, que tiene que ver con aquellas cuestiones didácticas que aplicamos a mejorar el aprendizaje de los niños, jóvenes o adultos. También se ha demostrado que el aprendizaje es un proceso situado. Digamos que alguien puede ser muy hábil para aprender cuestiones que son manuales o que tienen que ver con actividades de la vida cotidiana y no será así para cuestiones escolares, porque son diferentes procesos cognitivos los que quedan implicados y la posición subjetiva y de diversos factores que iremos desentrañando en este video, los que quedan ahí involucrados o obstaculizados. Empecemos a delinear y a delimitar ciertos factores. Lo primero es lo orgánico, digamos aquellas cuestiones con las que tu hijo ha nacido o aquellos accidentes cerebrovasculares o de funcionamiento del cerebro que no hayan sido armónicos. Van a delimitar o condicionar sus aprendizajes. Lo cierto es que lo único que puede inhibir el aprendizaje son aquellas patologías que están ligadas a la destrucción de neuronas o de la conexión que existe entre las mismas, o en aquellas que queda imposibilitada la conexión interneuronal o la plasticidad neuronal. En este sentido, todo niño aprende de acuerdo a esta capacidad que tiene el cerebro de realizar conexiones y sostenerlas a través del tiempo. El segundo aspecto de vital importancia es lo psicológico, y aquí va a quedar implicado toda la constitución del aparato psíquico. Tiene que ver con distinguir fantasía de realidad, con distinguir límites de lo posible y lo imposible, las reglas, las cuestiones sociales que quedan implicadas dentro, por ejemplo, de las metáforas, ¿sí? El aparato psíquico y su constitución va a consolidar un determinado tipo o modalidad de aprendizaje de un sujeto. Por otra parte, tenemos cuestiones de regulación emocional. ¿Qué es esto? Que si bien un niño puede tener lo que es su aparato orgánico más o menos sano, con capacidad de generar conexiones neuronales, a esto me refiero, podemos tener un aparato psíquico bien consolidado, hay cuestiones emocionales que si el niño no logra regular, es al igual que un auto que no tiene el combustible necesario para andar. Todo lo mecánico está funcionando, pero aquello que le da energía no funciona, ¿sí? La parte eléctrica y el funcionamiento del combustible tiene que ser también, digamos, lo que va a movilizar ese vehículo. Esto es más o menos la función que cumplen las emociones. Es decir, si nuestro hijo no sabe ponerle palabras a lo que siente y direccionar esas emociones hacia cuestiones positivas, va a terminar abandonando a veces lo que está haciendo. Por ejemplo, frente a cada aprendizaje hay una tolerancia a la frustración que se activa, digamos, porque las cosas no ocurren en el tiempo que yo quiero, porque son más difíciles de lo que las planifiqué, y entonces empiezo a pensar si soy apto o no para esto, ¿sí? Un niño que frente a todo este cúmulo de emociones, de no sentirse apto, de frustrarse, de tristeza, de enojo,
puede canalizarlo en perseverar y decir, bueno, esto no me va a ganar, yo lo voy a lograr, voy a poner mi energía en esto y lo voy a volver a intentar hasta que salga y seguir hasta el cansancio, no es lo mismo que un niño que frente al primer error se convence de que no lo va a lograr y lo abandona. Las chances del primero son mucho mayores que las del segundo y no tienen que ver con su coeficiente intelectual, sino con la perseverancia que le pone a la actividad que está realizando. Esto es una cuestión sumamente importante que a veces se deja de lado, pero que influye notablemente sobre todos aquellos casos que están catalogados como con déficit atencional. Después tenemos cuestiones didácticas, que son aquellas que nosotros podemos utilizar como docentes y que tenemos a lo largo de nuestro canal alto recorrido y contenido en este sentido, que tiene que ver con facilitarle, descomplejizarle aquellos sistemas o contenidos que son difíciles de comprender para hacérselos más accesibles a las competencias cognitivas con las que el niño cuenta. Finalmente, y este video se va a dedicar a eso, están las prácticas de crianza y cómo influyen sobre todos los factores antes mencionados. Las prácticas de crianza son sumamente importantes porque el cerebro se desarrolla en función de los estímulos del medio. Es decir, que si nosotros tenemos un niño que a lo mejor tenga algún retraso cognitivo, pero aprendemos a través de las prácticas de crianza a regular sus emociones, a estimularlo pedagógicamente para que él pueda avanzar y que pueda comprender aquellos contenidos de la mejor manera posible. Además, podemos ayudar a consolidar ese aparato psíquico a través de poner límites, de organizar tiempos. Su desarrollo y su aptitud para aprender va a ser mucho más óptima que si nosotros no pusiéramos focos en las prácticas de crianza. Por eso que aquí vamos a dar algunos tips, dado que hay muchos papás que miran el canal y entonces me gustaría dejar algunas recomendaciones que son fáciles de aplicar a lo largo del tiempo y en lo cotidiano del día a día. La primera práctica de crianza que hay que hacer foco o en la que hay que tratar de meditar cómo nos estamos desempeñando como papás es las expectativas que ponemos sobre nuestros hijos y si son acordes a sus posibilidades. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros no somos conscientes, digamos, de las posibilidades que nuestro hijo tiene y actuamos ayudándolo cuando él no lo necesita o lo exigimos por encima de lo que él es en este momento capaz de hacer, vamos a crear sentimientos de insuficiencia, de sentir que no es capaz. Ambas polaridades crean el mismo sentimiento, debido a que cuando yo sobreprotejo, digamos, le estoy transmitiendo el mensaje inconsciente de que él no puede hacerlo solo, que no es capaz y que yo voy a tener que hacerlo por él. Entonces, si tu hijo, por ejemplo, está intentando aprender a atarse los cordones, es importante que lo alientes cada vez que no le sales, que le transmitas la confianza suficiente de que lo va a lograr y que le vayas dando diferentes tipos de técnicas para que pueda ensayar hasta que lo logre. Incluso puedes construirle algún material al estilo Montessori para que él pueda practicar no en sus zapatillas, sino en un elemento más cómodo. Y así con todos sus aprendizajes, ¿sí? Cada niño tiene su propia forma de aprender y entonces hay que intentar distintas variables, sostenerlos en ese proceso, guiarlos y darles confianza y estimularlos a que sigan perseverando aún en las dificultades, porque esto es fundamental para la vida. En la vida ellos se van a encontrar con múltiples situaciones en las que las cosas no van a salir como ellos esperan a la primera de vuelta y van a tener que perseverar y confiando en sus posibilidades lo van a lograr. Estos son aprendizajes que los van a acompañar toda la vida. Por otra parte, si lo sobreexiges, si él no está listo para hacer ese aprendizaje, es decir, si todavía no ha aprendido a atar botones, no ha aprendido, digamos, a ponerse la zapatilla o ponerse la ropa, sus destrezas motrices todavía no están aptas para lograr el atado de cordones. Hay que seguir también las pautas, digamos, evolutivas de un aprendizaje y para esto creo que podés organizarte bien siguiendo a lo mejor la tabla de aprendizaje Montessori que voy a poner en pantalla o que puedes googlear y descargar y tener una referencia. Un punto importante que quiero aclarar en esta cuestión es que muchas veces los diagnósticos que damos interrumpen con estas expectativas que los papás tienen y que están relacionadas con la edad de los niños o con el grado al que van, al que asisten, y esto les sirve de guía orientativa
para saber qué tipo de aprendizaje su hijo debería estar consolidando en ese momento. Cuando ocurre un diagnóstico, a veces los papás no saben si el niño puede o no quiere o no le están explicando bien, y entonces este lazo que existe, digamos, de transmisión de conocimiento se ve imposibilitado. Muy importante que hables con el terapeuta que lo esté asistiendo para que te aclare posibilidades y las aptitudes cognitivas de tu niño o niña, para poder acompañarlo de la mejor manera posible, sin sobreexigirlo, pero también sin sobreproteger. Otra cuestión muy importante que podemos acompañar de las prácticas de crianza es la regulación emocional, ¿sí? Los niños aún no reconocen sus emociones cuando son muy pequeños y a lo largo de la vida van a tener que ir haciendo el ejercicio de reconocerlas, ponerle nombre y gestionarlas. Gestionarlas es que estas emociones lo ayuden a ir hacia lugares más positivos, transmutándolas o tramitándolas y no quedarse estancados en esas emociones negativas, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo algo nuevo, digamos, se producen sentimientos a veces de frustración o de ira o de enojo o de insuficiencia. Todo esto que se va gestando en él tiene que ser puesto en palabras. Si el niño empieza a llorar mientras está haciendo la tarea, es bueno que le preguntes, bueno, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? Que lo ayudes a ponerle nombre a eso que le pasa. Es decir, estás frustrado porque no te sale, crees que no te va a salir, es muy difícil. Tratar de ponerle ejemplos. Yo generalmente les pongo, bueno, cuando vos aprendiste a caminar te caíste varias veces y te volviste a levantar y no por eso no aprendiste a caminar. Vos seguiste intentando, aunque no te acuerdes, seguiste intentando hasta que un día ya no te caíste más. Y va a pasar con esto igual, ¿sí? Nosotros vamos a practicar, por ejemplo, estas letras y las vamos a seguir practicando porque nosotros sabemos que vos podés hacerlo y lo vamos a lograr, y un día te vas a haber olvidado de que pasó tanto esfuerzo y ya vas a estar aprendiendo otra cosa. Esto es parte de aprender. Pasa a lo largo de toda la vida, digamos. El aprendizaje está lleno, digamos, de escollos, de subidas y de bajadas, de momentos en donde aprendemos y nos sentimos súper consolidados, felices y autosatisfechos con nuestra evolución y aprendizaje, y momentos en que nos sentimos súper frustrados con nuestro rendimiento. Hay que acompañar a nuestros hijos a ponerle palabras a eso, a tomarlo como parte de un proceso que es natural y que va a suceder, y que solamente es un momento en el tiempo. Estamos pasando por el momento de mayor dificultad y después vamos a pasar por momentos en que las dificultades se alivian. No es que el contenido sea difícil, es lo que yo les voy a decir a los niños, sino que estás en el momento de mayor dificultad, que es incorporarlo. Una vez que vos lo domines, esto va a ser fácil. Lo mismo pasó cuando aprendiste a caminar o a hablar. Te pareció muy difícil en un comienzo, después todo eso se fue facilitando y hoy día ya lo haces de forma inconsciente. Otra cuestión muy importante es la violencia verbal o física. Digamos que no vamos a poder entrar en detalle en todas las formas de violencia verbal que existen. La física es más fácil de reconocer, pero ambas causan iguales estragos en el autoconcepto del sujeto. Porque cuando existen prácticas de violencia, existe la descalificación, existe el miedo a equivocarse, terror a decepcionar a los otros. Entonces, todas estas condicionantes que se van volviendo un discurso inconsciente, que el sujeto se dice a sí mismo como que no va a ser suficiente, que no lo va a lograr, que es un inútil, o cualquier cosa que se le fue diciendo a través de estas prácticas, o básicamente el miedo, digamos, a intentar y a superar un límite, va a quedar consolidado en su psiquismo como experiencias sumamente traumáticas que no le van a ayudar a progresar en sus estudios. Esto está demostrado por amplias investigaciones, en donde quedó demostrado que los sujetos que han sufrido violencia verbal o psíquica no logran superar sus estudios secundarios, que el estudio terciario o universitario implica esta perseverancia, esta esperanza de que lo voy a lograr y que a pesar de las adversidades yo soy apto y voy a alcanzar todas las metas que yo me proponga, venciendo todas mis limitaciones. Una de las cuestiones que se puede observar en consultorio son niños que son muy desafiantes ante la autoridad, digamos, porque
han quedado identificados con el rol del agresor. Entonces cuando uno quiere enseñarles algo, lo que quieren ellos es tomar tu lugar y ellos decir cómo se van a hacer las cosas, digamos, porque esta sensación de tomar el lugar del agresor es el que le da mayor sensación de seguridad y control de la situación. Por otra parte, quedan los que quedan inhibidos para expresar lo que piensan y defender con argumentos eso que piensan, ¿sí? Entonces se convierten en repetidores, en donde les cuesta muchísimo comprender o poner en juego aquellas hipótesis cognitivas que están teniendo sobre un contenido. Entonces fácilmente es reconocible en consultorio estos posicionamientos, digamos, que están muy insertos en la sociedad como prácticas que funcionaron en la crianza y que hoy ya no son acordes, porque funcionaron en una etapa en donde los sujetos se formaban para ir a las fábricas y entonces no hacía falta que un sujeto fuera reflexivo, creativo, simplemente iba a obedecer, digamos. Y entonces estas prácticas de crianza iban en tono, digamos, con todo el desenvolvimiento sociocultural y económico de ese momento. Hoy, donde nosotros necesitamos sujetos críticos, proactivos, que puedan crear nuevos productos todo el tiempo, que puedan involucrarse con puestos de trabajo de una manera mucho más comprometida e individual para sacarle jugo al puesto laboral que tienen, van quedando relegados, digamos, en poder escalar posiciones dentro de una estructura piramidal como puede ser la de una empresa o por sí mismo generando sus propios recursos. Por último, la cuestión que me parece también que está inserta dentro de las prácticas de crianza que podríamos trabajar para cerrar es el lugar que ocupa el hijo en la familia. Cada hijo ocupa un lugar por ser el primero, el del medio o el del final, digamos. En el primero se suele encargar sobre muchas expectativas, digamos, y también suele ser el más mimado. Entonces a veces se le facilitan muchos recursos, digamos, se le da muchas cosas y a veces se lo exige en la misma medida, ¿sí? Por otra parte, el lugar del hijo menor generalmente es aquel al que queda como el bebé de la familia, que se lo sobreprotege y se genera, digamos, algunas cuestiones que habíamos mencionado en las prácticas de anteriores. También hay que tener presente si el hijo ha sido nombrado con el nombre de otro familiar, como puede ser el abuelo, algún fallecido, algún hijo que fue víctima de un aborto o que murió muy niño, o bueno, estas historias trágicas, digamos, o cuando llevan el mismo nombre del padre, digamos, acá van a haber muchas cuestiones inconscientes que se van a mover en el lugar de ese hijo y que van a ir dificultando los aprendizajes, y en ese sentido nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de elegir el nombre, de darle el lugar, y si ya lo hemos hecho, tratemos de consultar con un profesional para que arroje luz a este proceso y nos pueda acompañar en que ese niño no quede ubicado en el lugar del reemplazo de aquella persona con la que ha sido ligado a través de su nombre y pueda tener un desarrollo individual y armónico. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado, te haya sido de utilidad este contenido. Si ha sido así, suscríbete, dale un like, comenta y así nos vas a ir orientando sobre qué temáticas podemos seguir brindando ayuda o acompañando en este proceso de aprender tanto en casa como en la escuela. Si este video llega a las 1000 vistas, haremos una segunda entrega profundizando en otras causas como pueden ser las psicológicas, las orgánicas, en donde empezaremos a hablar de algunos trastornos como el espectro autista, como el síndrome de Down, o mi postura acerca de cómo trabajar con este tipo de diagnósticos. Nos vemos hasta la próxima para seguir compartiendo mis conocimientos con vos.